Estamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto a través de las redes sociales. Nos buscan como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, que es 6585-5580. Y ahí esperamos sus mensajes. Hablaremos esta noche del Rey Midas, famoso personaje de cuentos infantiles y no tan infantiles. El Rey Midas de Macedonia era un hombre amigo de los placeres. Discúlpeme si se lo digo así, ¿no? Y fue el que plantó el primer jardín de rosas que hubo en el mundo. Y se pasaba los días enteros celebrando banquetes, escuchando música. Una mañana, sus jardineros se quejaron de este modo: un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Y Midas dijo: traed aquí a ese desgraciado. El sátiro resultó ser nada menos que Sileno, que había hecho un viaje de ida y vuelta a la India con Dioniso, el dios, y que era además su tutor. Y este sátiro le contó a Midas historias muy emocionantes sobre la India y sobre un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico, donde unos mortales altos, felices y de larga vida habitaban ciudades maravillosas. También le contó cómo estos gigantes habían navegado en una ocasión hacia Europa en centenares de barcos, pero al encontrarlo todo tan aburrido y tan feo, pronto habían regresado a su país. Bueno, Midas agasajó a Sileno durante 5 días y 5 noches, escuchando estas historias, y luego se lo devolvió sano y salvo a Dioniso. En agradecimiento, el dios, Dioniso, prometió concederle a Midas el deseo que él formulase. Y Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocara en oro. Bueno, al principio fue muy divertido. Podía haber rosas de oro, ruiseñores de oro, pero de pronto, sin querer, transformó a su propia hija en estatua dorada. Y también descubrió que los alimentos que comía y el vino que bebía se convertían en oro en cuanto se los llevaba a la boca, y por este motivo casi murió de hambre y de sed. Dioniso se rió de Midas con grandes carcajadas, pero dejó que se quitara el toque de oro, lavándose en un río de Frigia, que se llama el río Pactolo, en cuyas arenas todavía hoy reluce el oro que dejó Midas al lavarse, ¿no? Y también Dioniso le devolvió a su hija y le ayudó, de Yapa, a convertirse en rey de Frigia. Un día Apolo le pidió que hiciera de juez a Midas, ¿no?, en un concurso musical entre él mismo y un pastor frigio llamado Marcias, el famoso concurso entre Apolo y Marcias. El caso fue como sigue. La diosa Atenea había inventado la flauta doble, que estaba hecha con huesos de ciervo, y con ella tocó melodías encantadoras en un banquete de los dioses olímpicos. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse como tontas, y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó a Frigia y se puso a tocar la flauta sola. Pero de pronto observó su imagen reflejada en un arroyo del bosque, y cuando vio lo ridícula que quedaba su cara, con las mejillas hinchadas y la cara colorada, que es lo que le pasa a uno cuando toca la flauta, Sí. Tiró la flauta y maldijo a quien tomara aquel instrumento. Dio la casualidad de que Marcias encontró la flauta, y cuando se la llevó a los labios salieron de ellas melodías tan maravillosas que tuvo la idea de desafiar a Apolo a celebrar este concurso. Así tocaba Marcias, ¿no?
Apolo ordenó a las musas y a Midas que actuaran como jueces. Cuidado. Ya me la veo venir. Sí. Ahora bien, Marcias tocó la flauta y Apolo la lira, sin que al principio los jueces lograran ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos había tocado mejor. Bueno, en ese caso, dijo Apolo a Marcias, te desafío a que toques un instrumento boca abajo como lo hago yo. Y diciendo esto, colocó su lira boca abajo y tocó más o menos lo mismo que como antes. Pero Marcias no podía, naturalmente, hacer lo mismo con la flauta. ¿Cómo no podía hacer lo mismo con la flauta? ¿Cómo es una flauta boca abajo? Y se la clava como un pirulín que le atraviesa el cráneo. Bueno, como sea. ¿Cómo toca? El caso es que le hizo alguna trampa de esa naturaleza. Claro. Podría haber dicho, ponete la flauta al revés, ahí está, puede ser. Y cuando quiso tocar, no pudo. Y las musas dijeron, bueno, ganó Apolo. Y Midas, que era jurado, dijo, no, momento, fue una prueba injusta. Pero las musas eran 9 y Midas era 1. Entonces, Apolo le dijo a Marcias, te gané, y has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. Y le disparó a Marcias una flecha que le atravesó el corazón. Luego lo despellejó y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Y a Midas le llamó burro y le tocó las orejas, que de pronto crecieron y se volvieron largas y peludas, como las de un burro, discúlpenme. Sí. Midas se sonrojó y se las cubrió con un gorro frigio casualmente, que obtuvo de un escudo que había en un registro civil cercano. Parece una burla a la libertad como símbolo. Sí. El caso es que rogó a las musas que por favor no comentaran que él tenía orejas de burro. Desgraciadamente, el peluquero de Midas tuvo que enterarse porque los frigios se cortaban el pelo muy corto. Pero Midas amenazó con matarlo si le contaba ese secreto a cualquier criatura viviente. El peluquero, reventando con el secreto, cavó un hoyo en la orilla del río Pactolo, miró cuidadosamente a su alrededor, por temor a que alguien estuviera escuchando, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, el rey Midas tiene orejas de burro. Y se lo contó al agujero. Volvió a tapar el agujero enseguida, para que el secreto quedara enterrado, y se fue de allí. Pero un junco brotó del agujero. Y en voz baja dijo a los demás juncos, el rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro. Y Midas tiene orejas de burro. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la llevaron nada menos que al hombre llamado Melampo, de quien hemos hablado aquí, y como bien sabemos, entendía el idioma de los pájaros. Y Melampo, que quiere decir pie negro, se lo contó a sus amigos, y por fin Midas, al salir en su carro de día, oyó a todo el pueblo que gritaba a coro, quítate el gorro, rey Midas, queremos verte las orejas. Y Midas cortó primero la cabeza al barbero, al peluquero, y luego, como sentía mucha vergüenza, él mismo se suicidó. Esta es la historia de las orejas de burro del rey Midas. Una Qué vieja triste. historia que muchos habrán olvidado, calculo. No viene mal recordarla. Vamos a escuchar El Peluquero, en homenaje al peluquero sacrificado por el rey Midas, ¿no? Sí. Es una milonguita muy linda de Alberto Mastra, que es un compositor muy personal, es el autor de La Fulana,
el autor de No la quiero más, el autor de Miriñaque. Y Mire. Todos muy transitados aquí en el todos son, programa. sí, todos muy tocados aquí en el programa, ¿no? Sí, sí. Es una milonga muy rara, muy narrativa, muy extraña desde el punto de vista musical. Alberto Mastra era un buen guitarrista zurdo. Así que vamos a mira. escucharla por Jorge Vidal, el peluquero. Garufa, te voy a contar una milonga papa, historia de un peluca de mi barrio.